Los hijos que nadie quiso es el nombre del blog del escritor cubano Ángel Santiesteban, mediante el cual el poeta continúa lanzando duras críticas contra la dictadura de los hermanos Castro. Según el intelectual cubano, este medio web generó molestia en el régimen y le costó una persecución política. NTN 24 ha seguido de cerca el caso del escritor a lo largo de su proceso y posterior condena. Veamos cuáles fueron sus revelaciones ante nuestros micrófonos. Una voz disidente cumple 1 año y medio tras los barrotes de una prisión en Cuba. Pero esa voz opositora no ha podido ser silenciada. Se trata de la voz del escritor cubano Ángel Santiesteban, quien pese a estar recluido en una cárcel no se cansa de cuestionar al régimen de los hermanos Castro y de contar lo que según él es la realidad en Cuba. Su arma mediática es este blog. Se titula Los hijos que nadie quiso y desde allí escribe sobre la difícil situación que viven quienes disienten al régimen instaurado. Entre las publicaciones hay poemas, ensayos y su diario dentro de prisión. Pese a las restricciones del régimen, NTN 24 ha conseguido hacer contacto con Santiesteban en diferentes ocasiones. El más reciente diálogo con el poeta cubano lo obtuvo el programa Suma la Noticia de NTN 24. En esa conversación, Santiesteban narró cómo era su situación en la cárcel. Ellos tratan de buscar ajustar la ley civil a cualquier hecho político que uno haga. Y esa es la tónica con que ellos mantienen a todos los presos políticos en la prisión. El programa La Noche también ha estado haciendo seguimiento al caso del autor cubano. Incluso, el pasado mes de octubre, Santiesteban envió una emotiva carta a nuestro equipo periodístico en la que denunció amenazas de muerte en su contra. Sé que mi vida se halla en peligro. Las muertes misteriosas de líderes de la oposición ponen al descubierto sus crímenes. He recibido constantes amenazas de muerte desde mi llegada a prisión, donde me han asegurado que no saldré con vida. En su escrito de ese entonces, Ángel Santiesteban hizo una estremecedora revelación. También me han ofrecido darme la libertad si desisto mi proceder en la oposición, o en cambio me han propuesto mi salida definitiva del país. En ambos casos me he negado rotundamente. Santiesteban goza de reconocimiento mundial por su trabajo literario, con su novela El verano en que Dios dormía, que trata el tema de los balseros que intentan escapar de Cuba. Ganó el Premio Internacional Franz Kafka de Novelas de Gaveta, convocado en la República Checa. Reconocimiento que por obvias razones no pudo recibir personalmente. En Miami, Florida, señora María de los Ángeles Santiesteban, ¿cree usted que lo que le ha pasado a su hermano, el terminar tras las rejas en Cuba, es parte de un castigo del régimen? Sí, es una forma de callarlo. A él le dieron golpe, le dieron paliza, le fracturaron el brazo, le decían que cerrara el blog, sus amigos, sus enemigos, todos. Y él no cambió, él siguió y va a seguir. Dentro de lo que usted pudo conversar la última vez que conversó con él, ¿qué le manifestó? ¿Qué le dijo como su causa que ha decidido mantenerse en Cuba? Él sigue firme, él quiere, esa es su lucha, decir la verdad, hacer sus denuncias, y él no quiere otra cosa que eso. Y entonces me dice, si yo me siento feliz, porque si yo fuera un caso común, no se tomarían tanto trabajo conmigo. Quiero preguntarle en Buenos Aires a la señora Tabacmán, ¿cuál es el miedo que puede tener el régimen de los hermanos Castro por este blog que usted hoy ayuda a administrar y que escribe el señor Santiesteban? ¿Realmente esto puede significar un atentado contra la dictadura, contra la visión que tienen los hermanos Castro de lo que puede significar el futuro de Cuba? Simplemente porque son una dictadura que no permiten que nadie se exprese contra ella. Ellos lo único que buscan es asegurarse en el poder. Ya llevan 56 años haciendo lo mismo
están pretendiendo justamente acallar la disidencia con el método que está padeciendo Ángel, que es incriminándolo por delitos comunes, inventados, y no por delitos contra la revolución, que serían muy mal vistos en el contexto de las naciones civilizadas, con las que pretenden seguir haciendo negocios para sostenerse en el poder. Entonces, claro, una persona, y más un intelectual, que asume una posición tan vertical contra la dictadura, que denuncia las constantes violaciones de los derechos humanos, que denuncia todos los padecimientos y las miserias que vive la isla desde hace tantísimos años, bueno, es una persona muy incómoda. Lo toleraron mientras escribía una literatura crítica, pero no mientras no se había abierto expresamente a decir lo que piensa y a denunciar en el blog, que lo abrió en el 2008 a partir de un viaje a la República Dominicana, donde se enteró que existían los blogs y decidió abrirlo y tener su canal de expresión. Y a partir de ese momento comenzaron primero empezaron a intentar disuadirlo, después chantajearlo, después empezaron a avanzar con medidas más concretas, violencia concreta, le han fracturado un brazo, en fin, hasta que en el año 2012 escribió una carta abierta al dictador. Y a partir de ahí el sicario llamado Camilo, que era el que permanentemente lo perseguía, lo seguía con el coche. En el blog se pueden ver las imágenes que logró captar del Lada Verde persiguiéndolo, haciéndole gestos amenazantes incluso. Sí. Cuando estuvo detenido en noviembre del 2012, a raíz de la detención de unos abogados por los que pedían la libertad, fue maltratado, fue apuntado con una pistola en la cabeza directamente, lo lastimaron muchísimo, y a partir de ese momento fue que cuando lo liberan, él escribe una carta abierta contra el dictador Raúl Castro, y a partir de entonces... Ahí, antes de liberarlo, la gente Camilo le dice que se prepare para la que le va a caer encima, que le van a caer 5 años. O sea, antes de que el tribunal se haya expedido con la sentencia, la gente que lo torturó, que lo amenazó y que le puso una pistola en la cabeza, le dijo que iba a ser condenado por 5 años. Sí. Y bueno, a los 2 meses fue el juicio y lo condenaron por 5 años, sin pruebas, sin testigos, porque el único testigo que había lo tuvieron que invalidar porque una cámara oculta le sacó la confesión en la que decía que había sido extorsionado, manipulado y sí, comprado para declarar contra Ángel. Y bueno, y a partir de ese de ese testimonio que fue peritado por la Fiscalía. Sí. Ahorita vamos a evaluar particularmente cuáles fueron las causas que llevaron al señor Santiesteban a prisión. Pero déjeme también preguntarle en Berlín, Alemania, al señor Amir Valle, por lo que está publicando en el blog el señor Santiesteban, porque el señor Santiesteban viene desde hace días contando lo que estaba pasando. Dice que las autoridades esperaban su traslado para traer a un ministro y a un viceministro de Construcción de Cuba que cumplen condenas por desvíos de recursos y que de ninguna manera podían coincidir con él porque temían que les sacara información y luego las divulgara en este blog. ¿Es tan peligroso un disidente en una cárcel mandando cartas a escondidas para el régimen de los hermanos Castro? Sí, mira, es muy peligroso por una sencilla razón. No estamos hablando, o sea, Cuba es un país que tiene muchos activistas y tiene muchas personas que escriben blogs donde denuncian la situación que hay en la isla. A muchos de ellos, lamentablemente, el gobierno los ha logrado desacreditar, entrándolos en las bolsas de desacreditación que siempre usa, ¿no? Que son mercenarios, que están pagados por imperialismo, etcétera, etcétera. En el caso de Ángel, Ángel es un escritor totalmente independiente que no pertenece a ningún partido político, que está siguiendo exclusivamente su criterio propio, su criterio crítico contra la situación en Cuba y un criterio que ya él venía manifestando en sus libros. El hecho además de que Ángel haya logrado
ganar en Cuba prácticamente todos los premios literarios importantes, entre ellos el Premio Casa de las Américas, que es el más importante de América Latina después del Rómulo Gallego, y el hecho de que esa obra de él ha sido reconocida internacionalmente y que él es considerado uno de los grandes cuentistas cubanos de la actualidad, hacen que cualquier palabra, cualquier criterio que diga Ángel tenga una resonancia mucho mayor, y a eso si le sumas la independencia que él tiene como intelectual, que no pertenece a nadie, sencillamente está dando su opinión ciudadana sobre los graves problemas que vive la isla, por eso cada post suyo se convierte en una crítica descomunal para el régimen, y obviamente van a querer entonces aplastarlo y tratar de evitar que su palabra llegue a sectores amplios sobre todo de la intelectualidad internacional, que sigue apoyando en muchos casos a la llamada revolución cubana. Ese es el mayor peligro que ellos ven, y por eso es toda esta campaña de criminalización que hicieron, es decir, lo condenaron por un supuesto delito común, sí, precisamente para desacreditarlo ante esa opinión pública intelectual internacional, que es la que durante muchos años el gobierno de Cuba ha querido conquistar y ha conquistado en muchos casos. Este es nuestro tema de hoy. Queremos preguntarle a los televidentes qué opinan del silencio que guardan los presidentes de América Latina frente a estos casos de persecución que denuncian y que sufren disidentes políticos en Cuba. Pueden seguir escribiéndonos a través de Twitter, las cuentas del equipo periodístico del programa La Noche. Y vamos a leer algunos mensajes a esta hora de ustedes. Iván García nos dice: individualmente no tienen por qué estar opinando en público sobre los asuntos internos de otro país. ¿Por qué la OEA y la ONU callan? Paul Santos nos dice: es miedo al régimen de los Castro y el silencio los vuelve cómplices de todo lo que pasa en esa isla. También nos escribe Sonia: el silencio otorga, calladamente apoyan la persecución, al igual que en Venezuela, los abandonan a su suerte. Vamos a hacer una pausa y al regresar revisaremos otros casos que hacen parte de una ola de represión emprendida por el régimen de los hermanos Castro. El de Santiesteban es apenas uno de muchos ejemplos que van a lo largo del año y en 50 años que se han mantenido los hermanos Castro en el poder. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.